justamente, bueno, pues en el inicio pues, de esta presentación, pues quiero ver cómo nosotros podemos acceder a una herramienta que se encuentra en la nube, es decir, tiene una tecnología SaaS, lo que nos da esa confianza a la hora de poder acceder en cualquier sitio, de que esté disponible en el momento en el que lo necesitemos y que no dispongamos, imaginaos que hay veces que no disponemos pues, de nuestro PC o tal, pues tenemos una herramienta que además es multidispositivo, es decir, que también permite el poder utilizarla pues a través de herramientas móviles o tablets, etcétera. ¿Vale? Cuando accedemos a la herramienta, bueno, hoy nos vamos a enfocar justamente en lo que es la ISO 19011, que como comentaba Eliel, está enfocado en garantizar pues una guía, ¿no?, para poder realizar de forma exitosa las auditorías, ¿vale? Tenerla pues como referencia. En este caso, pues bueno, desde SG Suite, la plataforma principal, vamos a trabajar un modelo, es decir, un modelo de ejemplo que se puede trabajar desde esta herramienta, aportando la tecnología, es decir, aportando justamente el motivo de este webinar es eso, el cómo nosotros mostramos, cómo nosotros podemos trabajar a través de la tecnología pues nuestro proceso de auditoría, ¿vale? De esta forma pues podremos ir viendo cómo garantizamos esa trazabilidad, cómo reducimos costos, ¿vale? Y cómo, bueno, pues vamos a tener una mayor precisión en esos hallazgos. Además, pues de mejorar esa transparencia que comentaba Eliel, ¿verdad? Y esa eficiencia, ahorro de tiempo en toda esta gestión, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros desde el módulo de auditorías podremos encontrarnos la aplicación de programas de auditorías. Vale, de esta forma aquí vamos a tener, o vamos a poder programar, el motivo de esta aplicación es poder programar todas nuestras auditorías pues de acuerdo al sistema de gestión en concreto, de acuerdo pues si lo queremos hacer de forma pues anual y planificándolas del año siguiente, etcétera, ¿no? En este programa, bueno, yo voy a abrir este de 2025. En este programa nosotros podremos realizar un cronograma, es decir, iniciaremos el programa pues, con una fecha, un nombre, añadiremos el objetivo, el alcance, ¿vale?, el cronograma, etcétera, responsable, y nos lo aprobará un gerente de operaciones. Es decir, yo lo único que tengo que hacer es decir, oye, que voy a programar todas las auditorías que voy a realizar en el 2025, pues mira, esta de la 45.001, que es de direccionamiento estratégico, esta va a ser en Colombia, tal fecha, es online, el equipo auditor, etcétera. Voy a poder ir añadiendo todas las que sean. Directamente yo completo mi fase de programa, que es esa fase 1, y directamente le llega un correíto al responsable de aprobación, en este caso a Daniel García. Daniel García recibirá un aviso al correo electrónico, es decir, aquí nos quitamos de llamadas, envíos de correo, seguimiento, etcétera. Directamente le llega una tarea dentro de la herramienta, así como un aviso por correo electrónico a través del cual puede acceder directamente y completar, en este caso el responsable de la aprobación, pues su fase. ¿Vale? Como veis, estamos aportando esa tecnología en los procesos en los cuales no está determinado el cómo se realiza. Es decir, nosotros normalmente en un procedimiento de auditoría, pues ponemos que el responsable de la aprobación es gerencia, por ejemplo, pero no indicamos cómo vamos a realizar cada uno de esos pasos. Entonces, esto nos va a ayudar a directamente encauzar todo el proceso en sí pues, en una única vía, ¿vale? Lo cual pues, nos va a reducir esos costos y ese tiempo, ¿verdad? Además, el automatizar distintos avisos pues, programados en función pues, del tiempo que pase en el que tiene esa fase, por ejemplo, de aprobación abierta, pues nos va a permitir el olvidarnos nosotros mismos de ir haciendo recordatorios de oye, es que me tienes que aprobar el programa de auditorías, ¿no? Por ejemplo. Entonces, una vez que aprueba,
se puede comunicar este programa al responsable que sea, ¿vale? Posteriormente puede haber una distribución del programa, ¿vale? Una correcta distribución pues, con toda la información de lo que se ha aprobado, etcétera. Y vamos a iniciar las auditorías. Vamos a ir gestionándolas una vez que hemos distribuido, la hemos aprobado, etcétera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a crearnos una auditoría indicando pues en la sede en la que la vamos a hacer, la fecha de la misma. Vale, pues indicando una serie de información, ¿vale? Con un objetivo, un alcance. Estoy poniendo, bueno, lo mismo que he hecho para la prueba que he iniciado antes, simplemente para ir un poquito más rápido en este tema, ¿vale? Para no pararme en registrar, ¿vale? Y lo voy a ir dejando así. Si os fijáis, bueno, aquí la fecha, pues la puedo seleccionar así directamente. Aquí normalmente, muchas veces cuando realizamos este tipo de gestión, pues mediante documentos, ocurre que tenemos que imprimir el propio documento, firmarlo o convertirlo a edición para poder realizar una firma, etcétera. Lo cual esto pues también es bastante tedioso, nos quita tiempo y también pues estamos gastando papel, estamos gastando, o sea, son recursos que no son necesarios realmente porque ya hay una plataforma que te permite hacer esas gestiones, ¿vale? Entonces, pues aquí directamente vamos a poder dibujar una firma sin tener que, pues bueno, evitando todo ese papeleo, trajín, etcétera, ¿vale? Directamente crearíamos aquí la firma, ¿vale? Aceptaríamos y fijaos ya todo lo que nos habríamos ahorrado, ¿no? Es decir, los avisos que no están trazados en ningún sitio, de recordatorios, etcétera, que tenemos que enviar, el hecho de que se lo envíes a una persona y resulta que esa otra la que te lo tiene que aprobar, etcétera, pues por no estar bien definido. Justamente pues el tema de gestión interna, pues como puede ser, pues eso, el imprimir algo para firmarlo, etcétera. Entonces, aquí gracias a la tecnología, pues podemos ahorrarnos esa serie de pasos, ¿no? Entonces, aquí podemos definir cuándo va a ser la auditoría, por ejemplo, el 5 de mayo, ¿vale? Y directamente vamos a tener planificadas todos nuestros planes de auditoría, que voy a acceder ahora mismo a esto. ¿Vale? Si os fijáis, tiene también una codificación que nos evita justamente el hecho de haber codificado erróneamente cosas de forma igual. Aquí te da una codificación automática que puede ser personalizable, es decir, permitiendo que se pueda personalizar a como tú quieres codificar tus programas, tus auditorías, etcétera. Vale, aquí iríamos a esta auditoría. Si os fijáis, pues bueno, pues viene lo que he registrado, ¿vale? De hecho, pues bueno, aquí como hemos seleccionado personas de nuestra organización, pues ya directamente pues te vienen pues, con tu cargo, tu departamento, etcétera. Y la información, pues bueno, queda un poquito más en valor al posterior informe que queramos sacar de la auditoría. Iríamos a la auditoría, ¿vale? Y si os fijáis, pues bueno, la siguiente fase es directamente una lista de chequeo que está programada, si os fijáis, para el 5 de mayo, como habíamos indicado. Aquí podemos ver la firma de cierre de la persona que ha registrado el plan de auditoría, el cual pues te viene pues con su DNI, el IP del PC de donde lo ha registrado, la fecha y hora, ¿vale? Lo cual pues te da una seguridad, una garantía pues de esa firma, ¿vale? Entonces, aquí en esta lista de chequeo, bueno, voy a intentar completarla, pero no me va a dejar. Lo único que quiero que os quería mostrar para que veáis el por qué, ¿no? Es decir, si yo le doy aquí al editar, me aparece aquí como un simbolito en rojo y me dice, debido a la configuración de esta fase, es necesario tener una ejecución de un checklist. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos asociarle un checklist con, pues directamente con una de nuestras herramientas que está disponible también en dispositivos móviles o también lo podemos realizar por aquí,
Lo vamos a hacer por aquí para que lo vayamos viendo. Pero os lo quería comentar pues para que supierais que también está disponible para los dispositivos móviles, una aplicación que se llama Checklist Radar que nos va a permitir tener distintas plantillas de, pues, de auditoría, de inspección, etcétera. Y si os fijáis, pues nosotros aquí en nuestra auditoría, ¿cómo vamos a completarla? Pues la vamos a completar mediante pues esa inspección, digamos, o esa plantilla de ese checklist que nos va a permitir indicar que cumplen en todos los puntos nuestra auditoría, ¿vale? Además, comentaros que esa herramienta, bueno, voy a ir accediendo para que la veáis. Voy a duplicarme aquí un segundito. Que se llama Radar, ¿vale? Directamente, como os decía, podemos tener todas las plantillas que quisiéramos. Podemos tener una agenda de actividades en la cual, no sé si la tendré por aquí, Mira, aquí tenemos nuestros planes, están en los próximos 60 días, porque como la teníamos planificada, si os fijáis, para el 5 de mayo, pues, pues aquí está, esta es la que yo estaba creando, la del 2025-003, ¿vale? Que es esta, ¿vale? Y bueno, esta aplicación, como decía, nos permite trabajarla pues, con una vista de aplicación mobile mucho más, quizás pues intuitiva a la hora de trabajar en un dispositivo móvil. Aquí a la hora de trabajar pues, con el ordenador, pues tiene esta vista, ¿no? Pero que también es bastante intuitiva. Yo os voy a explicar. Esta aplicación te permite trabajar offline. Significa que si tú, por ejemplo, dentro de la aplicación, pues, o sea, dentro de la fábrica, por ejemplo, o en donde estés auditando, no tienes acceso a datos móviles, no importa, ¿vale? O imaginaos que vaya a auditar algún externo, por ejemplo, pues no importa. ¿Por qué? Porque te permite trabajar offline y después poder sincronizar el checklist cuando se complete. ¿Vale? Esta vista de actividades también te permite pues, tener programados esos posibles checklists que tengas dentro de la herramienta. ¿Vale? De tal forma que tú vas a saber directamente cuándo realizar ese checklist, ese listado, ¿vale? Si nos vamos pues, al checklist en sí, pues nos dice, bueno, está a punto de iniciar un checklist, que le digo que sí, ¿vale? Directamente te lo asocia a esa fase que veíamos aquí, ¿vale? Y nos indica, bueno, pues que nos permite una ejecución parcial, ¿vale? Pues por si no quisiéramos hacer pues el checklist completo, sino solo de una parte de la norma en este caso. Si os fijáis también, pues te permite tener en un mapa pues donde te encuentras para limitar el hecho de realizar el checklist. Si te encuentras, por ejemplo, imaginaos que decís, pues no quiero que se ejecute el checklist a menos de 100 metros del sitio, pues eso te lo va a permitir. Es decir, si yo tengo que hacer una auditoría en X sitio, pues tengo que estar en ese sitio en concreto. Entonces, la herramienta también te va a permitir controlar eso. Vale. Y bueno, pues voy a seleccionar todos los grupos, pero podríamos seleccionar, como decía, pues uno u otro, porque en este caso hemos seleccionado la posibilidad de tener una ejecución parcial del mismo. Comienzo el diagnóstico, pues es un diagnóstico a modo de prueba, no te vendrán todas las preguntas, simplemente pues para que veamos qué nos puede aportar. ¿Vale? Si os fijáis, pues bueno, en este caso, pues relacionado con el contexto de la organización, el punto 4, ¿no? de la norma ISO, pues podremos ver pues, cuál es la comprensión de la organización de su entorno y te permite o te establece cuál va a ser el medio de verificación, es decir, te dice cómo se verifica. En este caso, para la comprensión de la organización en su contexto, te dice, se tienen identificadas las cuestiones internas y externas pertinentes a la organización. Pues tú aquí puedes decir si cumple, si no cumple o no aplica. ¿Vale? También te permite dejar evidencia a modo pues bueno, a modo de texto, es decir, aquí pues te permite dejar observaciones escritas, ¿vale? Y en el caso del dispositivo móvil, también te permite el poder grabar esta nota, es decir, tú imagínate que vas por
lo que estés auditando, ¿vale? Y directamente, pues tú vas a poder dejar esa observación a modo como una grabación y directamente así, pues no vas a tener que escribirlo. Esto te va a permitir, pues justamente ahorrar también bastante tiempo y te va a permitir agilizar en este caso. Si os fijáis, también te están dando ya una guía, es decir, te está diciendo cómo puede cumplir ese punto de la norma. Entonces, ya directamente tú simplemente tienes que ir evidenciándolo. ¿Cómo lo puedes evidenciar? Pues bueno, pues mediante esas observaciones, dejando una evidencia, ¿vale? Y así pues vas completando pues punto a punto de si cumple, si no cumple, no aplica, ¿vale? O pues bueno, se pueden dejar hallazgos en el caso de que no cumpla, ¿vale? Así pues por cada una de las preguntas de los grupos. Esto cuando lo completemos además nos va a proporcionar un informe de resultados, es decir, de este checklist. Entonces ya directamente, pues bueno, pues va a tener directamente un informe de la auditoría en sí, de lo que ha salido, ¿no? Entonces, pues bueno, se van completando todos los datos, ¿vale? De compra, preparación de respuesta, evaluación del desempeño. Aquí pues podríamos dejar pues revisión por la dirección, poner un no cumple. Podemos dejar como observación pues que vamos a decir que no se va a realizar una comunicación de las conclusiones, por decir algo, ¿vale? Y se puede dejar como nota o se puede levantar el hallazgo. ¿Cómo? Pues relacionándolo pues con un hallazgo, ¿vale? Podemos dejar un compromiso de cierre del mismo, se puede indicar lo mismo, es decir, se ha registrado las conclusiones de la revisión y no se ha comunicado al resto de la organización. Vale, eso dejaría un hallazgo, ¿vale? Es decir, nosotros estamos realizando esto, pero esto lo que está generando es un hallazgo dentro de nuestra plataforma principal y asociado directamente a auditorías, ¿vale? Simplemente lo voy a firmar directamente, pues como bueno, este es el usuario que he utilizado, ¿vale? Podría firmar el auditado, quien sea, firmaría, ¿vale? Cerraríamos el diagnóstico y directamente este diagnóstico podemos automatizar su envío. Quiere decir que directamente, pues si estamos evaluando la sede España, pues directamente le llega al responsable de la sede España o le llega al responsable del sistema de gestión que le tiene que llegar. Es decir, ya directamente le enviaríamos ese informe del listado de chequeo que hemos realizado. Vale, pero es que además, dentro de nuestra plataforma, voy aquí a refrescar la pantalla y vamos a ver como que en este listado de chequeo ya se encuentra nuestro pues nuestro listado, lo que hemos hecho, un cumplimiento en este caso de un 50%, ¿vale? Podemos ver el resultado, si le damos aquí al ojito, ¿vale? Pues de lo que hemos hecho, ¿vale? Es decir, aquí te permite ver, pues, dónde se ha realizado, la distancia, la entidad, en este caso la entidad no está puesta a la distancia en la que yo me encuentro y por eso te pone esta distancia, la entidad en sí de evaluación, que sería la sede de España, que es lo que he realizado, ¿vale? Te indican cuánto ha sido el tiempo de la auditoría que se ha realizado, ¿vale? Y directamente, pues, cuántos cumple hay, cuántos no aplica, o cuántos no cumple, o sea, cuántos cumple, cuántos no cumple, o cuántos no aplica hay, dándote en total, pues, un cumplimiento, ¿vale? Además, pues bueno, te da pues toda la información que tiene el checklist, pues por ejemplo, pues cada uno de los ítems con el medio de verificación del mismo, la respuesta que se ha dado, si cumple, si no si cumple, si está sin especificar, es decir, si la hemos dejado sin responder, que es el caso, o si le hemos dado a
a que no cumple, ¿vale? En este caso, aquí te indican las observaciones que hemos realizado, etcétera, el hallazgo relacionado, ¿vale? Y pues el conjunto de firmas que se han solicitado, ¿vale? Este informe, como digo, se automatiza su envío y directamente pues también lo tendrían pues las personas interesadas en tener este envío, o sea, este informe, ¿vale? Nosotros lo podemos ver desde aquí, ¿vale? Y además se van a generar aquí los hallazgos que hayamos detectado. En este caso habíamos detectado uno, pero bueno, eso se tiene que sincronizar la herramienta para que se gestionen los hallazgos, entonces a lo mejor tarda unos 10 minutitos y como aquí el tiempo es oro, pues me he preparado aquí un ejemplito para que podamos verlo, ¿vale? Con los hallazgos de mejora continua, ¿vale? Bueno, aquí había hecho yo 2 checklists de prueba, etcétera, bueno. Simplemente, pues vamos a tener aquí, por ejemplo, pues 2 hallazgos de mejora continua. Como veis, estos hallazgos de mejora continua se encuentran dentro de la aplicación de auditoría, de plan de auditoría, ¿vale? Y se encuentran directamente asociados a la misma. También lo podemos ver de forma independiente en la aplicación de mejora continua. Pero para que veáis cómo se queda trazado pues esta auditoría, ¿vale? Al programa de auditoría que pertenece, ¿vale? Al cual podemos acceder, si vamos aquí al ojito, pues accedemos de nuevo al programa, podemos acceder nuevamente a la auditoría. De la auditoría podemos ver todos los hallazgos relacionados y ver cómo se ha ido tratando, es decir, aquí si os fijáis, todo tiene una fase, un flujo de trabajo, ¿vale? Pero queda relacionado pues, para poder acceder a uno u otro. Si nos vamos a esta no conformidad de la señalización deficiente de áreas de producción, por ejemplo, o al de control de plagas sin evidencia documental actualizada, lo que queramos, nos permite también, si os fijáis, pues dejar, como os decía, imágenes, etcétera. Es decir, nosotros mediante ese listado de hallazgos, o sea, esa ejecución de hallazgos, nosotros podremos echar fotos en el momento con el móvil y ya directamente se carga la herramienta, ¿vale? Al igual que las notas de voz que os decía, etcétera, ¿no? Entonces, pues nada, aquí se ha registrado un hallazgo rápido, ¿vale? De una no conformidad. Te indican pues, que la señalización deficiente de área de producción se evidencia señal de mal estado, ¿vale? De distintos documentos, hay un posible incumplimiento de normas de orden y seguridad, bueno, vamos a completarlo, ¿vale? Le permite realizar un aviso a las personas responsables y tras ello, pues vamos a realizar una revisión, ¿vale? Esa revisión puede ser, bueno, perdonad porque se había quedado aquí y no había mostrado que también podríamos añadir alguna acción inmediata. Perdonad, voy a hacerlo porque esto también es importante, ¿no? Como acción inmediata dentro de, pues dentro de esta actividad, que en la cual es que se señaliza se evidencia la señal en mal estado, ¿vale? Y es un posible incumplimiento, podemos directamente, como acción inmediata, pues reparar, ¿no? esa señal. Lo digo porque, bueno, me he saltado ese paso, es importante. Entonces, nada, le añadimos tarea y decimos reparar señal. Indicamos una fecha como una acción inmediata, no nos vamos a dar un plazo grande, ¿vale? Se lo responsabilizamos a Diana en este caso, que va a ser la responsable en esa fecha. E igualmente, pues revisamos, ¿vale? Es decir, esto ya a la agenda de actividades de Diana, pues le llegará pues esa actividad, ¿vale? Y podrá completarla pues desde su agenda, decir, vale, que tengo que reparar esta señal y lo realiza. ¿Vale? Esto no es un documento, si os fijáis, en un documento, ¿qué ocurriría? Que nosotros decimos que vamos a hacer esto de forma inmediata, pero la persona responsable ni lo sabe, ni nada, ¿no? Entonces, pues aquí ya se lo agenda, le mandas un aviso, se lo agenda y hasta que no complete su tarea, no queda evidenciado de que lo ha realizado. No es un simple documento en el cual, pues si quieres se lo manda, pero no te da ninguna responsabilidad como tal, puede ser editado, puedes no enviárselo, puedes, en fin, multitud de cosas que al final lo que hace también es gastar tiempo y recursos y etc. Entonces, nada, aquí revisamos
E indicamos, pues bueno, en este caso, pues la criticidad de la no conformidad, si procede, el punto de la norma que estamos incumpliendo, por ejemplo, ¿vale? Y completamos. Y podemos indicar incluso pues, una fecha prevista para el análisis de causa de esta no conformidad. Le llegará al responsable de realizar el análisis de causa, que ya está, digamos, como predefinido, es decir, podemos indicar, vale, pues la de la no conformidad desde la sede de España, pues la realiza, en este caso, el analista de aseguramiento de la calidad de la sede de España. Vale. Entonces, ¿cómo agregamos además? Porque ya hemos visto, si os fijáis, pues bueno, hemos visto cómo hemos automatizado procesos, cómo estamos utilizando, cómo podemos utilizar herramientas de chequeo, trabajando offline, que podemos utilizar tecnología pues, de audio, enviando imágenes, etcétera. Ahora vamos a ver algo que es lo que más se está hablando, ¿no? En la actualidad, a nivel general, no solo únicamente para esto, que es la inteligencia artificial. Como sabéis, pues bueno, desde hace poco pues se está viendo pues, cómo se puede utilizar en distintas áreas, etcétera. Nosotros desde el año pasado ya tenemos la inteligencia artificial para realizar, por ejemplo, un análisis de causa asistido. ¿Qué te permite esto? Bueno, pues esto te permite tener casi como un compañero que te va a apoyar en el poder realizar un análisis de causa. Muchas veces nos ocurre que no encontramos las razones o que no sabemos ya qué acciones correctivas indicar, etcétera, y eso pues quieras que no, pues te puede dar un punto de vista distinto para apoyarte o ayudarte, digamos, en esa tarea del análisis de causa de estas no conformidades. Vale, entonces pues nada, yo directamente aquí lo puedo hacer de forma manual, es decir, puedo decir, no, yo voy a hacer mi análisis de los 5 por qué o mi análisis de Ishikawa, ¿vale? O un árbol de causas, etc. Yo puedo realizar, o sea, una metodología yo misma de lo que quiera. O también puedo utilizar la inteligencia artificial y decirle, hazme un análisis con inteligencia artificial. Aquí, ahora mismo está analizando los datos del registro, es decir, de lo que se ha registrado, que en este caso había pues una señal en mal estado, tal, le hemos añadido incluso una imagen, etcétera. Y directamente aquí, pues nos va a permitir primeramente analizar qué es lo que ha podido ocurrir. Segundo, el establecer pues si hay a lo mejor algún tipo de riesgo en concreto, etcétera, y también establecer análisis, o sea, establecer acciones correctivas, ¿vale? Es decir, mira, aquí por ejemplo, en este caso no he podido sacar imágenes de la imagen de información, pero te lo va a hacer nos dice de acuerdo a la descripción. Bueno, pues nos dice, pues con el análisis de causa, pues de acuerdo pues, con el análisis de Ishikawa, por ejemplo, pues te indica que el problema es la señalización deficiente del área de producción y te dice, pues, señalas fabricadas con materiales de baja calidad o por falta de procedimiento para su revisión y mantenimiento. Puede ser debido para la exposición a condiciones ambientales adversas, a la falta de capacitación del personal para identificar y reportar estas condiciones. Es decir, aquí te están dando, digamos, un análisis súper completo, ¿vale? O como el análisis de 5 por qué, ¿vale? Y también te propone una serie de acciones correctivas. Se puede realizar un programa de mantenimiento regular, una capacitación del personal, una mejora de materiales o controles preventivos, como implementar auditorías trimestrales de señalización para asegurar el cumplimiento continuo, el desarrollo de un sistema de reportes para mantenimiento proactivo. Y ya directamente pues te da una serie de información, ¿vale? Podemos juntar ficheros si lo hacemos de forma externa, ¿vale? También. Y nada, directamente completamos, ya tenemos nuestro análisis realizado, ¿vale? Y indicamos quién va a ser el responsable de establecer el plan de acción, ¿vale? El que sea, le ponemos una fecha prevista, etcétera, ¿vale? Y, ay, que no le he añadido a nadie. Pues nada, voy a ver si hay el jefe de mantenimiento, no hay jefe de mantenimiento, mira, la jefa de TI.
va a establecer ese plan correctivo, ¿vale? Y en ese plan correctivo pues estarán las acciones, ¿vale? De mejora continua, acciones correctivas, etcétera, que nos va a permitir pues justamente pues el que se complete o el que nuestra no conformidad se resuelva, ¿vale? Si os fijáis, pues bueno, hemos establecido incluso pues cómo se puede gestionar un hallazgo de un plan de auditoría, de una auditoría. Si nos vamos a la auditoría en sí, pues podremos seguir todos los pasos, es decir, después de los hallazgos, pues podemos directamente pues, irnos a la siguiente fase, ¿vale? En el cual pues se indica que se puede enviar un aviso al responsable a los distintos responsables, indicándole directamente pues, cuáles son los hallazgos que ha habido, ¿vale? Se puede cerrar el plan de auditoría, ¿vale? Y se establece, digamos, pues el cierre del flujo de trabajo en sí. Perdón, me faltaría el informe. Nada, se realizaría el informe indicando pues lo que faltara, etcétera, y luego pues, podríamos sacarnos directamente un informe. Creo que este estaría más completo, simplemente para que también veáis algo, de que directamente no es decir, también sacamos el informe documentado, digamos, ¿no? Este sería uno relacionado con todas las auditorías que había, ¿vale? Pero quería yo enseñar, creo que este, me parece, a ponerlo en PDF. Bueno, al final, siempre, fijaos que es personalizado, es decir, yo he sacado uno de prueba, hay que he sacado el mismo, perdona. Yo he sacado uno de prueba, pero se pueden sacar pues lo que sea necesario. ¿Vale? Se puede personalizar pues con el logo de la empresa, pues con los datos que se necesiten, ¿vale? Es decir, aquí esto, no sé por qué me baja el ratón, ahora, parece que se me había quedado ya. Nada, los distintos hallazgos, la firma en sí del auditor, ¿vale? O sea, aquí ya directamente pues tú tienes un informe personalizado y has automatizado el proceso pues para que no se quede, digamos, pues nada en el aire, ¿vale? Ya teniendo el sistema establecido de cómo se realiza, ¿vale? Podemos ir al programa de auditoría, podemos acceder nuevamente. Si os fijáis, estoy accediendo de una aplicación, ¿vale? A otra estaba yo en este, ¿vale? En el que estaba ya en informe, si os fijáis, ¿vale? Puedo volver a acceder al mismo, ¿vale? Si os fijáis. La trazabilidad de cuándo se ha ido haciendo cada cosa, es decir, todo eso ya lo tendríamos incluido de serie, no tenemos que establecer fecha o que te pidan fecha de cuándo se ha realizado esto y no lo sabes, no, ya directamente tú lo ves aquí, se puede imprimir con esa información, se puede ajustar informes relacionados y se pueden tratar los hallazgos, pues determinando una prioridad, como veis, también se puede establecer una fecha concreta o unos avisos programados de acuerdo a esa fecha para que no se nos olvide el realizar la serie de actividades que sean necesarias, etc. Comentaba también mi compañero Eliel, pues como uso de tecnología, el tema de BI, ¿verdad? De Business Intelligence. Nosotros también disponemos de la aplicación de Business Intelligence justamente pues, para establecer, por ejemplo, o para gestionar información, pues, por ejemplo, relacionada con auditoría, pues como puede ser, pues tengo aquí esta demo de mejora continua, ¿vale? Y podemos ver directamente pues, cuántos son los hallazgos que tenemos actualmente por el sistema, por cada uno de los sistemas de gestión, qué porcentaje. Podemos hacer directamente, mira, si yo hago así, filtro, pues ya me da un número de hallazgos directamente, de dónde viene el origen de detección, pues mira,
de auditoría externa, de 9001 son 10, de auditoría interna y externa son 27, vemos la evolución de cuando se han ido registrando. Si quiero saber cuáles son las que proceden, pues marco el sí, no tiene muchos sentidos que procedan dentro de auditoría porque todas deberían de proceder si vienen de auditoría, ¿verdad? Pero bueno, eso es porque contemplan también más opciones. También de acuerdo para realizar ese seguimiento, pues podemos ver los tipos de acciones relacionados, si son correctivos, preventivos, de mejora, etcétera. Vale, podemos ver aquí pues el estado de esas acciones, cuáles son el número total de acciones por responsable, ¿vale? Para conocer cuáles son el porcentaje de acciones que tiene cada uno de los responsables, ¿vale? En función del tipo de acción, ¿vale? O en función de si se encuentran completados o pendientes, ¿vale? Ahí veríamos pues toda esa información, ¿vale? Esto nos va a permitir el qué, pues justamente pues ese control, seguimiento, trazabilidad de los datos que estemos trabajando, ¿vale? Lo cual, bueno, nos va a dar esa fiabilidad, ¿no? de nuestro trabajo. Os he mostrado por ir un poquito a modo de resumen para que no sea un poco así complicado, ¿no? Dame un segundo, que cierro aquí. Os he mostrado el módulo de auditorías, ¿vale? Relacionado con mejora continua, es decir, estos dos módulos de auditoría y mejora continua. Os he mostrado la aplicación de Radar para poder realizar esos diagnósticos, que esa aplicación pues puede integrarse dentro de auditoría pues para juntarse, si os fijáis, en esa fase y directamente poder realizar pues las distintas inspecciones desde vuestro dispositivo móvil de forma muy sencilla. Os he mostrado Business Intelligence pues, para poder también analizar pues, esos datos y así facilitar pues, esa toma de decisiones y ese control y seguimiento que merece el proceso, ¿vale? Igualmente, la herramienta, como os fijáis, es modular. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podremos tener pues, cada uno de los y es escalable, es decir, nosotros podemos tener cada uno de los módulos que queramos trabajar dentro de la herramienta, no únicamente eso, sino que podemos tener todo lo que queramos tener, pues, que nuestros procesos estén automatizados. Si nosotros queremos automatizar cualquier otro módulo, también lo podríamos tener dentro de la misma plataforma, no se necesitan plataformas distintas para eso, ¿vale? Simplemente, pues tendríamos la plataforma de SG Suite como herramienta principal y nuestra aplicación de Radar si queremos hacer inspecciones de chequeo, etcétera.